buenas, amable televidente. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la grata presencia de miembros del Consejo del Poder Judicial y tengo aquí a Samuel Arias, quien es juez de corte. También tengo a Francisco Arias, quien es juez de primera instancia. Y también tengo a Elías Santí, quien es juez de paz, y vamos a ver de qué forma podemos explicarle a la ciudadanía de qué es de lo que se trata, Samuel. Vemos que en el marco de la nueva Constitución hemos creado un órgano de gobierno a lo interno del Poder Judicial y me gustaría que ustedes muy rápidamente me puedan decir de qué es de lo que se trata. Vimos ya que ustedes comenzaron a operar, que vienen haciendo acciones muy concretas, y me gustaría que habláramos un poco del plan, de cuáles son las proyecciones, cuáles son las cosas que se han propuesto hacer durante este año. Y bueno, y ante todo felicitarlos porque ustedes son los primeros miembros de ese importantísimo órgano. Así que, Samuel, te doy la bienvenida y te doy la palabra inmediatamente. Gracias, Sergio Tulio, por la invitación. En realidad nos sentimos bastante agradecidos por la invitación y tener esta oportunidad de intercambiar un poco de ideas acerca del Consejo del Poder Judicial. Bueno, lo primero que debemos de señalar es de dónde nace el Consejo del Poder Judicial y, lógicamente, es a partir de la firma de la nueva Constitución. Anterior a esa Constitución, el gobierno de todo lo que era el Poder Judicial estaba concentrado en la Suprema Corte de Justicia. Esta Constitución sencillamente separó los aspectos administrativos y disciplinarios con relación a los jueces y empleados de ese poder para darle esa atribución al Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial es un órgano totalmente democrático en el cual vamos a tener la presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia y cada estamento estará representado dentro del escalafón judicial. Vamos a tener un juez de la Suprema Corte de Justicia, un representante de Corte de Apelación elegido por sus pares, vamos a tener un juez de primera instancia elegido por sus pares y un juez de paz elegido por sus pares. ¿Qué es el caso de ustedes? Aquí estamos representados, Corte de Apelación, primera instancia y juez de paz. Qué bien. Ahora, Francisco, ¿qué se ha venido haciendo desde lo que han sido los trabajos del Consejo? Ya ustedes tienen casi 2 meses. Sí. Yo pienso que diseñando, no sé si estarán haciendo un diagnóstico de cuál es la situación de los distritos judiciales a nivel nacional. ¿Qué han venido haciendo en ese sentido? Sí, Arturo, primeramente agradecerte la invitación que nos hace a este programa tan visto en la República Dominicana. Y en el Consejo del Poder Judicial hemos venido dándole cumplimiento a lo que establece la Constitución de la República en sus artículos 155 y 156, así como en cuanto a la Ley 2811, orgánica del Consejo del Poder Judicial. La ley, en su artículo transitorio de la parte final, establece que lo primero era que, de que el Consejo entrara en función, tenía que transformar 3 órganos, que era la Dirección de Carrera Judicial, la Dirección Técnica y la Contraloría del Poder Judicial, transformarlo. Eso inmediatamente tomamos funciones. En la primera sesión hicimos esa transformación en los órganos que manda la Ley 2811 del Consejo del Poder Judicial. En cuanto a lo del distrito judicial, estamos trabajando en cuanto a establecer el escalafón judicial para de esa forma los ascensos se realicen de forma estricta a lo que establece el escalafón en la República Dominicana. En este caso, ya hemos promovido o propuesto a la Suprema Corte de Justicia el ascenso de una juez en Baní, que era de paz, tenía 17 años como juez de paz, y la promovimos a una de las cámaras penales. Por lo tanto, vemos que la justicia empieza a democratizarse en la República Dominicana. No era que con la Suprema había dictadura, pero, como decía el magistrado Samuel, el consejero, ya todas las instancias están representadas en ese Consejo. Es decir, la Suprema Corte de Justicia tiene al presidente
y a un juez de la Suprema Corte de Justicia que ellos eligieron. Los jueces de Corte de Apelación tienen un representante en el Consejo. Los de primera instancia equivalente tienen un representante, que soy yo, y los jueces de paz también tienen sus representantes. Por lo tanto, todas las instancias tienen la vía de cómo llegar y hacer ver qué es la necesidad que hay a lo interno del Poder Judicial en la República Dominicana. Ahora, Elías, cuando uno analiza qué era lo que había, es decir, que la Suprema tenía esa labor administrativa, digámoslo, y ahora vemos que solamente tiene funciones jurisdiccionales, ¿cómo va a impactar todo esto, sobre todo en la parte jurisdiccional de nuestra Suprema Corte de Justicia? ¿Y cómo se sienten ustedes? Porque es raro, así como los jueces, sus funciones son jurisdiccionales, cuando uno se encuentra con un órgano de gobierno, que sus funciones son administrativas, y sus miembros son jueces, ¿cómo opera esto? Porque la verdad es que no es fácil uno entender todo esto. En principio se esperaría que en vez de jueces fueran administradores, claro que licenciados en área de la administración. Pero el agregado positivo que la condición de cada uno de nosotros como juez aporta son las experiencias que cada una de nuestras instancias venimos viviendo. Eso hace que sea más práctico y más factible identificar nuestras necesidades. Yo en mi caso como juez de paz sería una voz autorizada de saber qué necesita un juez de paz en un determinado municipio, qué demanda también la población de ese juez de paz en un municipio determinado, y es lo que hace dinámico e interactivo, o sea, el ejercicio administrativo de la institución. Aparte de que, no obstante, antes era la Suprema, que también eran jueces, la institución cuenta con unas sólidas estructuras de órganos técnicos que, así como asistían a la Suprema, ahora también le brindan la asistencia allá al Consejo del Poder Judicial. Son estructuras sólidas que vienen a constituirse en herramientas muy útiles a la hora de tomar cualquier decisión, independientemente de la naturaleza de la decisión a tomar por el Consejo, ya sea de carácter administrativo, financiero, que tenga que ver con asuntos de la carrera. Contamos con un órgano especializado en cada una de las áreas. Qué bien. Qué bien. Ahora, Samuel, quienes conocemos al magistrado Subero, que la verdad es que ha hecho un trabajo monumental a lo interno del Poder Judicial, la verdad es que este país tendrá que reconocer a Jorge Subero Isa lo que fue su trabajo en toda esta primera etapa, en toda esta primera ola de reforma judicial. Bueno, que culminó con una reforma a lo interno del propio poder que él preside, es decir, él agotó las reformas del 94 y de una u otra forma está relanzando de nuevo el Poder Judicial. Cuando uno ve y lee cuáles son las funciones de ustedes, la verdad es que ustedes tienen funciones muy poderosas, Claro. Muy poderosas. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está diseñando como para que el Consejo no se politice? Te hago la pregunta porque, por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia es el presidente de un poder del Estado y como presidente de un poder del Estado es parte Claro, del claro. Estado. Esa es una realidad. Sí, sí. Por eso yo siempre he dicho que a los jueces de la Suprema no se les puede obligar a que sean independientes. Yo creo que pueden ser imparciales, eso sí. Pero ya el órgano de gobierno ahora, que pasa a ser otro, que son de los cuales ustedes son miembros, ¿qué se está haciendo para que real efectivamente eso sea lo que la Constitución dice? Mira, uno no puede descartar la posibilidad de que en algún momento hayan apresto de que en el Consejo pueda haber una participación política. Yo creo que en realidad la gran ventaja, y lo he comentado con mis compañeros, fue con la rapidez que todo esto se dio. Se aprueba una ley, inmediatamente la Suprema empieza... Establece unos plazos. Claro, establecía unos plazos, pero la Suprema se adelantó incluso a los plazos, ¿no? Pero te lo digo para que Claro. sigamos insistiendo en que el único poder del Estado que se somete a los plazos que establecen las leyes es el Poder Judicial. Claro. Eso lo estoy diciendo yo. Ustedes no,
sea que no hay ningún problema. Bueno, lo que quería significarte es que como se desarrollaron las cosas, fueron tan rápidas. Tú no me dejas mentir, la carga académica que yo tenía en este semestre era abismal y sin embargo tenerla que compartir con el periodo de campaña, porque fuimos gente político también, nos tocó hacer campaña, Sí. las elecciones, Eso no es malo tampoco. Y finalmente obtener ese reconocimiento de tus pares, pues indiscutiblemente una cosa que siempre nos ha llamado la atención, tú dices, ¿qué se puede hacer? Bueno, estamos elegidos por 5 años, habrá que ver cuál va a ser la evolución de aquí a 5 años y los aspirantes que habrá dentro de 5 años. Pero particularmente yo siempre he sostenido que las elecciones más limpias fueron estas primeras, porque me atrevo a decir que todavía hoy en día, no solamente a lo externo del Poder Judicial, sino jueces y empleados no saben el poder que representa este nuevo organismo, ni todas las atribuciones que real y efectivamente tiene el órgano en sí. Así es. Ahora, ustedes tienen un reto que va dirigido al fortalecimiento de la independencia y la transparencia del Poder Judicial. Esa es una realidad. Eso no quiere decir que no se haya, bajo el viejo modelo, trabajando en esa dirección. Pero eso no deja de seguir siendo un reto para el Poder Judicial. ¿Han diseñado ustedes algunas políticas públicas a lo interno del Consejo que puedan contribuir a mejorar todavía aún más esa percepción de independencia y de transparencia a lo interno del Poder Judicial, Francisco? Bueno, yo entiendo, Sergio Tulio, que en cuanto a la independencia interna, como se ha democratizado que no es vertical como estaba anteriormente, Claro, sino ahora es horizontal. Claro. Los jueces, que como dice, son los actores principales del sistema de justicia, que son conocedores de las normas, saben que ya no hay la misma, aunque la Suprema no ejercía presión, pero se presumía que ejercía presión. Pero ya hemos a lo interno establecido que las decisiones jurisdiccionales que se tomen con el apego estricto a la norma y a las pruebas que se presentan, la vía contra esa decisión son los recursos solamente que hay. Así que el juez no debe de temer en cuanto a tomar decisiones, sabiendo que el Consejo, si se actúa de forma transparente, va a respaldar la decisión que se tome a lo interno del Poder Judicial. Por lo tanto, lo que hay que cumplir con la Constitución y con la ley. Así es. Ahora, Elías, la parte disciplinaria. Si hay un poder del Estado que ha sido capaz de sancionar a sus propios miembros, ha sido el Poder Judicial, esa es la realidad. Por ejemplo, y eso lo sigo diciendo yo, aquí no, que se conserva. sí, aquí no hay un solo político preso, sin embargo, hemos visto que jueces del tren judicial fueron separados. Ustedes tienen esa atribución ahora. ¿Cómo se va a manejar eso? Muchas veces una de las quejas era que los juicios no eran públicos. ¿Qué ustedes se han planteado? Yo sé que ustedes tienen muy poco tiempo en esto, pero evidentemente que esto no dejan de ser de las cosas que ustedes tendrán que darle respuesta. ¿De qué es de lo que se trata? Bien, en materia disciplinaria pasa lo siguiente, estamos ávidos de una reglamentación, o sea, que obedezca al carácter disciplinario de la materia, que termina de separar lo que podría interpretarse como un proceso penal a lo que realmente es un proceso disciplinario. Afortunadamente contamos con una norma matriz, que es la Constitución de la República, el 69.10, nos traza el parámetro de un debido proceso de ley para todas las áreas, lo que viene significando un verdadero marco, y valga de la envergadura del marco, si es la Carta Magna, para poder trazar y el desarrollo del proceso. Sobre la marcha ya se podrán ir suscitando las necesidades de una reglamentación en un área determinada, ya sea en una etapa preparatoria o en el mismo desarrollo del juicio. Pero mientras tanto, o sea, como marco supremo, y único que tenemos es la Constitución de la República, porque si nos ponemos a ver lo más próximo a un criterio jurisprudencial era lo que tenía la antigua estructura, que en materia disciplinaria, claro que sí, viene ya legado una serie de criterios y pautas.
pero apostamos más a un proceso disciplinario que respete más las normas del debido proceso, consagrado tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales. Ahora, fíjense que hemos hablado de la parte disciplinaria, hemos hablado de todo lo que es generar políticas públicas que puedan de una u otra forma fortalecer la independencia interna, a lo interno del Poder Judicial, porque ya a lo externo No hay problema. ya aparentemente no hay problema, esa es la realidad. Ya tenemos a un Poder Judicial que es capaz de condenar al propio Estado, o sea que ya no hay ningún tipo de problema en ese sentido, y también ha sido capaz de condenar a sectores poderosísimos también de la vida nacional. Pero la parte que tiene que ver con, vámonos a lo administrativo, que evidentemente una de las cosas por las que se destacó el anterior modelo fue como el presidente Subero Isa administró los fondos del Poder Judicial. Esa es la realidad. ¿Qué ustedes han contemplado? O sea, ¿han diseñado otras estrategias diferentes? O, vamos a ver, ¿qué ustedes se están planteando? Mira, yo quería, retomando una pregunta que tú le hacías a Francisco, que no es bueno que se sepa que la ley nos obliga en materia de transparencia, ¿no?, a publicar la agenda. Y nosotros religiosamente, antes de iniciar la sesión, publicamos la agenda, pero no hemos ido un poco más lejos, porque si tú te pones a analizar el valor práctico de la agenda, ¿qué van a tratar? No, lo interesante es que se resolvió. Entonces nosotros hemos adicionado, tanto por Twitter, por la página web, que se publiquen, aparte de la agenda, las resoluciones que nosotros logramos. Con relación a la pregunta, la parte administrativa, hay que reconocer que los órganos de apoyos administrativos con que contaba en ese momento y contamos ahora, hoy en día, el Consejo del Poder Judicial, es técnicos sumamente eficientes y profesionales preparados y sencillamente están al servicio de nosotros. Por ejemplo, yo estoy en el comité de licitaciones. Imagínate, yo en el comité de licitaciones, ¿no? O sea, Pero qué bueno que tú estés en el comité. bueno, pero lo que te quiero significar, yo jamás me imaginé que en algún momento dado yo pudiera estar bregando con licitaciones públicas, compras y cosas así, ¿no? Sin embargo, cuento con tan buenos técnicos. Porque para que el televidente sepa, Samuel es uno de los colaboradores de la Fundación Institucionalidad y Justicia, coordina diplomados que impartimos desde nuestra institución y es sumamente conocida su integridad y su amor al trabajo. Y la verdad es que cuando la Fundación se enteró de que tú representabas a los jueces de corte en ese consejo, la verdad es que para nosotros despertó una gran satisfacción, en honor a la verdad. Gracias, o sea, gracias. tenerte a ti ahí y a los otros es un Claro, lujo claro. en esos consejos, nada de licitación, que tú sabes que no es el caso del Poder Judicial, pero son los que le viven creando problemas casi a todas las instituciones públicas en este país. Esa es la realidad. Sí. Ahora, ustedes cesan en sus funciones, ¿no? Como Claro, jueces. claro. Claro. 5 No años. se va a crear un conflicto que sus Tremendo. padres no se lo van a perdonar. No, nosotros cesamos durante el tiempo que estamos como miembro del Consejo del Poder Judicial, es decir, 5 años. A los 5 años, Elías vuelve a su juzgado de paz, Francisco a su primera instancia y yo a la Corte de Apelación. Ahora, Francisco, una de las grandes situaciones que se le presenta al Poder Judicial es todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. ¿Qué se está haciendo? Todavía no han puesto ese punto en la agenda, porque la verdad es que valdría la pena que desde ese consejo se puedan crear mecanismos que permitan mejorar ese acceso del ciudadano de a pie
al sistema de justicia, diría que al Poder Judicial. Celuturio, lo que sucede es que el acceso al sistema de justicia, si usted pone, nosotros tenemos los aspectos administrativos, disciplinarios del Poder Judicial. Acceder a la justicia es que los ciudadanos tengan la facultad de, cuando tengan una acción, incoarla. Por lo tanto, si son víctimas, ellos tendrán que hacerse asistir por un abogado privado si tienen los recursos. Si no lo tienen, el Ministerio Público ha creado, en cuanto a esa rama, la defensa de las víctimas. Y los imputados, en el aspecto penal, está la defensa pública, que lo asiste a ellos. Por lo tanto, los jueces lo que son es terceros imparciales, que lo que hacen es juzgar lo que se lo someta, porque el tribunal no persigue a nadie, sino al tribunal quien persigue es el Ministerio Público y lo apodera. Ahora, yo le voy a hacer la pregunta a Rebeli, entonces. Yo le voy a hacer la pregunta a Rebeli. La justicia es un servicio, porque lo es. ¿Cómo podemos manejar la calidad de ese servicio? Bien, Sería la pregunta. Bien, de por sí hemos hecho su parte. Nos tocaría asumir una responsabilidad en esa parte. ¿Qué pasa? A través de la administración del sistema y del poder como tal, se dispone la utilización de parte de los recursos de la institución para crear una accesibilidad. Un ejemplo sería como a través de la Comisión de Seguimiento a la Reforma de Jurisdicción Inmobiliaria se ha previsto dotar, por ejemplo, en Bávaro, donde hay ahora mismo un boom inmobiliario, ya la estructura, la Suprema, la estructura vieja, dejó en funcionamiento una dependencia de la Dirección de Registro de Títulos de Mensura. Es decir, es una forma de garantizar el acceso a los servicios que como poder del Estado ofrecemos. También a través de la administración, o sea, mantener el hecho de proveer a las oficinas, por ejemplo, de servicios de atención permanente, que son las que tienen un horario extensivo y trabajan también fuera de un horario regular de trabajo, de velar porque sus requerimientos en cuanto que si material o en cuantos recursos necesiten, o sea, de manera tal de que se pueda brindar al usuario la accesibilidad y también las respuestas que van a demandar. Por ejemplo, hay comisiones en donde se le ha dado respuesta y se está trabajando también con requerimientos, por ejemplo, como Oficina de Servicio de Atención Permanente del Distrito, que aparte de ser una de las caras que sirven para valorar el sistema de administración de justicia en el área penal, también son de las que más servicios ofrecen, primero por el distrito judicial de que se trata y segundo también por la densidad poblacional que hay en el Distrito Nacional. Entonces yo entiendo que cada vez que se concibe una política de administración, o sea, nos vamos acercando y permitiéndole el acceso al ciudadano al sistema de administración de justicia. Todas estas reformas que se establecieron en la Constitución, y bueno, y una de ellas y tiene que ver con el órgano que ustedes representan, el Consejo del Poder Judicial, cuestan, ¿no? Esto cuesta dinero. Y evidentemente vemos como siempre, porque desde la Fundación siempre hemos tenido ese discurso, no se le entregan los benditos fondos que de conformidad con lo que establece la bendita ley le corresponden al Poder Judicial. ¿Qué vamos a hacer, Samuel, en ese sentido? Porque yo pienso que ahora el Poder Judicial se coloca en una posición más cómoda. Ya hay un consejo, ya no me van a crucificar al magistrado juez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, si es él el que hace la petición. En esta ocasión lo haría el Consejo. El Consejo, claro. Y definitivamente que desde el punto de vista político es una posición más cómoda. ¿Qué estamos ventilando en esa dirección? Porque vamos a comenzar a hablar de presupuesto de aquí a 4 meses otra vez. Porque de conformidad a la Constitución el presupuesto hay que presentarlo 4 meses con antelación. ¿De qué es de lo que se trata? Es una necesidad obtener un aumento considerable en nuestro presupuesto. Estamos hablando de un Poder Judicial que tiene ya 4 años con los salarios congelados a su empleomanía y a los jueces. Pero que eso no o sea, puede ser, sí. Bueno, pero es real y efectivamente. Cuidado si es que ustedes tienen vocación al martirio. Hay 600 mártires. Hay 600, sí. Aparte de la empleomanía. Aparte de la empleomanía. No, yo creo, que lo tienen, sí. yo te invito para que nos ayude en eso, a que te hagas un reportaje sobre la jurisdicción penal de la provincia,
para que se vea lo que es eficiencia con recursos paupérrimos. O sea, hay que ver las condiciones, inclusive hasta de seguridad, es preocupante, de cómo funciona la jurisdicción penal de la provincia y al mando de la magistrada Olga Herrera, y sin embargo es un ejemplo, claro, y es un ejemplo real de que... Esa mujer yo creo que pertenece a una raza de seres humanos que se nos están extinguiendo. ¿Verdad que sí? No, nos quedan 2 o 3 ahí. Sí, pero, no, Miriam Germán, no, hay muchos. Miriam Germán, sí, hay mucha gente. Mucha gente buena. Ustedes, Gracias. Ustedes, esa es la verdad. Ahora, hay una cosa que se llama la percepción, que hay que estar trabajando en eso. Esa es la realidad, porque muchas veces la sociedad percibe cosas que ni tienen que ver con lo que está pasando. Y sobre todo, ustedes tienen una posición muy incómoda, esa es la verdad. Porque los FAO se le pegan al Poder Judicial. Si, por ejemplo, el Ministerio Público, la policía, no importa el actor, el expediente, o el otro no instrumenta bien lo que le presenta al juez que finalmente tiene que tomar la decisión, el FAO se le pega a usted. En la última encuesta que se hizo, salieron algunas consideraciones en la encuesta con las que nosotros como fundación no estamos de acuerdo. La percepción negativa del Poder Judicial, que real y efectivamente los que trabajamos con el Poder Judicial sabemos que eso no se corresponde con lo que está pasando al interno del Poder Judicial y con los logros que se han obtenido. ¿Qué ustedes se están planteando como para mejorar esa percepción de la ciudadanía con lo que se hace desde el bendito Poder Judicial? Porque tampoco es justo, señores. Lo que hay que llevar conocimiento del público, de la sociedad, los trabajos que se está haciendo al interno del Poder Judicial, como mismo establecía Elías y Samuel en la jurisdicción inmobiliaria. Es un ejemplo, aunque ha sido con el apoyo del Banco Mundial y el gobierno central en cuanto a los fondos, porque es con contrapartida, pero hay una jurisdicción que se ve distinta. Principalmente el problema es en el área penal, porque la sociedad aquí, si no ve un preso, no ve proceso. Sí, claro, si no hay preso, yo le he explicado a muchas personas que abordan a uno, cuando viene del pueblo, y dicen, no, pero que lo soltaron. Digo, mira, vean el caso de los banqueros. Fueron todo el proceso en libertad, el caso concluyó definitivo y están en prisión. Porque lo que hay que verlo es así, porque el ser humano nace en libertad. Lo que pasa es que a la gente no le gusta que al otro le den la libertad, pero si es al de uno, sí. Sí, claro. Eso es lo que sucede, la percepción del pueblo. El pueblo, en países desarrollados como el nuestro, tiene una percepción negativa de lo que es la justicia penal, principalmente. Sin embargo, cuando uno hace un levantamiento del número de internos que habían hace, digamos, 6 años. Antes del código. Bueno, vamos a partir de ahí para tener de dónde partir. Nos encontramos que la población penitenciaria se ha duplicado. Ha crecido. Es decir, hoy en día los jueces utilizan más como medida de coerción la prisión que lo que se utilizaba anterior a la implementación del código. Mira, O sea, cuando tú te vas y haces el estudio, tú te encuentras, digo, si ya que estamos frente a una sociedad autoritaria y una ciudadanía que lo que quiere es que a todo el mundo lo metan preso, es que hay más presos ahora que antes de la implementación del código. porque oye, el código, aunque a la vez que protege la libertad, cambia las reglas, porque en el sistema anterior, en materia correccional, la fianza era un derecho obligatorio. Claro. Y en materia criminal era facultativo. Ahora, cuando viene una persona acusada de crímenes graves, cuando él logra una garantía económica, y uno que está acusado de un delito puede caer en prisión preventiva, porque son de cualquier medida que el juez puede imponer. Así es. ¿Usted entiende? Eso es lo que ha sucedido, que el código, este código es más eficiente, pero para obtener la libertad es más fácil, porque le da al juez, ya no hay ninguna materia que es obligatoria la prisión preventiva, como había en la legislación anterior. Claro, la ley de droga. De droga, la ley 36 sobre porte de armas, claro. el atentado contra el señor presidente de la República. Eso era obligatorio la prisión preventiva, no había fianza. Mientras que ahora hay fianza para todo. Va a depender del momento del juzgador que esté juzgando. Definitivamente que sí. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa.
Samuel, cuando estábamos en el proceso de reforma constitucional, una de las razones por la que se insistía con que era importante crear un órgano de gobierno a lo interno del Poder Judicial era porque eso iba a contribuir a la democratización de ese poder del Estado. ¿Cómo se traduce eso? ¿A qué es que se refiere? O sea, ¿por qué el Consejo del Poder Judicial va a contribuir a la democratización del mismo? Claro. Desde el momento en que cada estructura posible está representada por uno de sus pares en la toma de las decisiones más importantes, tanto administrativa como disciplinaria, indiscutiblemente que eso es apostar a la democratización. En eso hay que reconocer que la Suprema Corte de Justicia, que siempre, a través del presidente Subero, estuvo de acuerdo con la implementación del Consejo, pues indiscutiblemente se dio amplios poderes a este. O sea, imagínate, tú concebir hoy en día la Suprema Corte de Justicia como un órgano básicamente dedicado a los aspectos jurisdiccionales y no a los aspectos administrativos, y eso, todo este aspecto administrativo pasar a un organismo donde hay un juez de paz, un juez de primera instancia de corte de la Suprema, en igualdad de condiciones, si se quiere decir, para la toma de las decisiones, pues yo creo que es un paso muy importante para la democratización. Ahora, por ejemplo, uno aquí como director de la Fundación Institucional de Justicia, uno está sometido a procesos de evaluación cada 6 meses. Esas son las reglas de esta institución. Prueba de conocimiento, desempeño. Aquí se han inventado muchísimas cosas. Y eso, a fin de cuentas, uno como que se termina acostumbrando a ser sometido a ese tipo de pruebas. ¿Qué ustedes están diseñando para real y efectivamente crear un mecanismo que contribuya a que los procesos de evaluación no solamente sean rigurosos, sino que también sirvan para mejorar la calidad del servicio que se da desde el Poder Judicial? Y esa pregunta se la hago a los tres. O sea, yo creo que es importante, y de eso hablábamos Samuel y yo, de ver de qué forma podemos seguir fortaleciendo los mecanismos de evaluación a todos los miembros del Poder Judicial, incluyendo inclusive hasta los órganos administrativos de ese importante poder del Estado, Francisco. Bueno, la ley 327-98 sobre carrera judicial establece que los jueces todos los años deben ser evaluados el desempeño de las funciones, y eso está también fortalecido por la ley 2811 orgánica del Poder Judicial, del Consejo del Poder Judicial, que establece que se deben establecer los instrumentos de evaluación para determinar la calidad del servicio que ofrecen los jueces, estableciendo puntuaciones en cuanto a si el juez es óptimo, si el servicio es malo. Si el servicio es inferior a 70 puntos, el juez debe de ir 30 días a la Escuela Nacional de la Judicatura para que sea fortalecido. Por eso está bien. Sí, eso, por la ley 327 lo establece. Pero eso es de lo que se trata. O sea. Exactamente. Entonces, en la 2811 entonces fortalece nuevamente ese aspecto de que se establezcan sistemas de evaluación. Además, le impone al Consejo en el artículo 8 la obligación de establecer cada 2 años cuáles serán los parámetros que la escuela debe de tomar en cuenta para fortalecer la capacidad y conocimiento de los jueces en la administración de justicia. Ahora, hay una cosa, Elías, que se llama, por ejemplo, el perfil del juez. Por ejemplo, yo sé que yo no puedo ser juez por razones de temperamento. Esa no es mi forma de ver la vida. Esa es la realidad. Yo tengo hermanos que ellos sí pueden ser jueces y lo han sido, pero yo ni mirar para allá. Hay una cosa que se llama la aptitud. ¿Han diseñado ustedes algunos mecanismos para medir la aptitud
pero la aptitud con P, que tienen los miembros del Poder Judicial para desempeñar las funciones que realizan. Bien, con respecto al enunciado de perfil del juez, eso no está consagrado en ningún reglamento ni en ninguna legislación. Ahora, si las condiciones de aptitud sí están previstas en las condiciones de ingreso al sistema de carrera judicial, inclusive implica la oposición superar un concurso de aptitudes, y también la misma evaluación de desempeño apuesta mucho a la aptitud, porque una aptitud en el desarrollo de un trabajo se debe de esperar de la misma como buenos resultados en la forma de impartir un servicio. No, ya entiendo. Y es ahí, pues, por ejemplo, las condiciones de aptitud, o sea, se vienen verificando desde la oposición y se perfilan y refinan en la etapa de formación de la escuela. Dirán, bueno, sería entonces una depuración que solamente ha alcanzado a los que hemos sido egresados de la escuela. No, porque precisamente aún los que no han sido egresados de la escuela, le tocó en su momento determinado también ir a la escuela, formar, tomar la formación y capacitación que se nos da a nosotros, pero claro, ya de una forma más especializada, porque ya muchos de primera instancia solamente le tocaba la especialización particular de su área, y obviamente también se miden ahí las condiciones de aptitud para el desempeño por su condición de servidor judicial. Qué bien. Digo, y se evalúa, porque tenemos las competencias no judiciales que evalúa ese tipo de competencias de los jueces. Ya, ahora, lo puedo decir, porque ¿cuál es el problema? Además, estamos en el siglo XXI. En fin, para tú ser director ejecutivo y para seguirlo siendo, tú te tienes que someter a pruebas psicométricas. A ver, tú te pusiste loco, en fin, una serie de cosas. Que mi consejo cree como que uno no lo sabe, pero es para eso. Se han diseñado algunos modelos de pruebas psicométricas para los jueces, te lo digo, porque la verdad es que mi experiencia en el yo estar expuesto a ser sometido a pruebas psicométricas, la verdad que no hay una cosa más fecunda y más reconfortante que esa. No, de verdad que todavía no se ha previsto esa claro que sí, claro que sí. Para aspirantes jueces sí está concebida. Sí. Está concebida. Está concebida para los aspirantes a juez en el Pero es bueno que le concursos. pasen el rol cada 2 años los muchachos. Es que no es fácil, o sea, Sí. el trabajo que ustedes hacen, eso genera mucha tensión. Sí, claro. O sea, el tú administrar justicia, vuelvo y les reitero, eso no todo el mundo tiene esa capacidad. Porque yo creo que eso es lo que más se puede parecer a Dios. Está en un tribunal, está juzgando y decidiéndole la suerte a los demás. Yo pienso que eso no debe de ser fácil. Y no sé si eso valdría la pena ver de qué forma a lo interno del Consejo eso se pueda considerar. No, es sumamente interesante, indiscutiblemente, tú lo has dicho, la tensión por la que debe de pasar un juez en el día a día puede irle desgastando incluso sus facultades y sus cosas, y sería interesante. Lo que pasa es que estamos haciendo pininos. Definitivamente que sí. Además, tenemos que irnos a una sentencia de la Suprema en el año 2002, a las elecciones, que había una persona que se llamaba diputado, y la Constitución establecía cuáles eran las condiciones para ser diputado, igual que para ser juez. Entonces la Junta en aquella ocasión reglamentó que tenía que ver más de las condiciones, y la Suprema dijo no le puede seguir más de lo que manda la Constitución. Lo que pasa es que si el juez caería en esa situación de que no esté bien, lo que podría hacer entonces era jubilarse por la enfermedad. Claro, pero no podemos imponer más que lo que dice la Constitución y la ley de carrera judicial. Claro. Pero claro, sabemos que es así y eso es así en el mundo entero. Sin embargo, y eso lo saben ustedes mejor que yo, todos estos órganos de gobierno sirven para diseñar mecanismos para que contribuyan a mejorar y yo diría que impulsar las capacidades de sus miembros. Claro. Y sin lugar a dudas yo creo que esto encajaría perfectamente. ¿Tú me querías decir algo? Cuando conversábamos con el asunto de la aptitud, pasa que la evaluación de desempeño está concebida para que también cualquier deficiencia que personal tenga, pues a la larga se va a reflejar en la evaluación de desempeño. Si es una persona que no puede manejar una presión social de una manera tal, obviamente se va a bloquear y no va a poder emitir los resultados que la ciudadanía está esperando en servicio. Es el reflejo directo. También trayendo a colación esa observación cuando le compartía con el consejero Samuel,
sobre los mecanismos de evaluación de desempeño, a argumentar brevemente, nosotros heredamos una evaluación de desempeño muy rigurosa. Pero lo que nosotros estamos apostando es a la objetividad de la evaluación de desempeño, que se pueda medir en resultados. Pasa que válidamente se podía dar el caso de que un tribunal tal no emita ninguna decisión y que en la evaluación de desempeño sea una evaluación de desempeño excelente, porque una cosa es valorar aspectos cualitativos de la decisión del juez y otra cosa son aspectos cuantitativos. ¿De qué tú estás hablando? La calidad lo que el evidente entiende. Cuando me refiero a aspectos cualitativos, a la calidad de la motivación de la decisión, sentencia de resolución. No a cantidad, sino calidad. A calidad. Pero ¿qué pasa? Debe haber un balance oportuno. Ofrecerle cuantitativamente, o sea, que sea proporcional a la demanda que el tribunal tenga, y también con la calidad y el respeto que un ciudadano merece, ¿no? que se decida su caso. Porque aunque tenemos la mala fortuna de que solamente se nos evalúa la decisión, siempre que se critica la decisión de un juez solamente se trabaja la parte dispositiva, nunca las consideraciones, pero sin embargo el juez tiene el compromiso de dejarle alegado a la sociedad cuáles fueron las consideraciones de hecho y de derecho que lo llevaron en un momento determinado a decidir así. Entonces, desde que se concibió la evaluación de desempeño, se ha venido mejorando sobre la marcha. Esa situación de los dos aspectos, tanto el cualitativo como el cuantitativo, se reflejó en una primera evaluación de desempeño de hace casi ya una década. No son los mismos parámetros que se valoran a la que hemos heredado hoy en día y que tenemos la oportunidad ahora de... Ni es el mismo Poder Judicial. Tampoco. Ni es el mismo Poder Judicial, tampoco es la misma demanda laboral de hace 10 años. Hay muchas cosas que ya no van a tribunales, pero hay otras cosas que están yendo en mayor cantidad y hay una serie de factores que inciden. Pero como buena ventaja es que el proceso sí era riguroso, pero ahora se ha ido objetivizando. Pero, sin embargo, en ese mismo sentido, sí es importante señalar que las evaluaciones se hacen solamente tomando el aspecto cualitativo de que esté la motivación, jamás entrando en disquisiciones si se aplicó o no se aplicó correctamente, porque sería intervenir con la independencia jurisdiccional del juez. Y es lo que se quiere fortalecer. Claro, indiscutiblemente. Sí. Ahora, son muchos temas, señores, lo que ustedes manejan. Yo estoy tratando de ver de qué forma yo los aprovecho los tres, porque este es el primer programa que ustedes asisten a los medios de comunicación, informarles cuáles son sus funciones, sus atribuciones y lo que se está haciendo. Hay una cosa que se llama la calidad académica, que de eso yo creo que tú sabes mucho. ¿Quién controla la escuela de la judicatura? ¿El Consejo también? El Consejo, claro, Okay. claro. ¿Qué ustedes se han planteado un tanto para relanzar? Porque cada vez que se crean órganos de este tipo, se relanza todo, esa es la verdad. Reconocemos que la escuela de la judicatura de la República Dominicana es uno de los modelos. Oye, pero el mundo es otro, ¿Han contemplado ustedes hacer un diagnóstico a los fines de ver de qué forma se pueden determinar o diseñar programas que puedan contribuir a relanzar la Escuela Nacional de la Judicatura? Sí, es una obligación legal, claro, dicho sea de paso. La ley... Te pregunto a ti porque como tú eres tan, no voy a decir necio porque no voy a meter preso, magistrado. No para nada. Pero eres disciplinado en cuanto a los programas de diplomado que tú coordinas desde la fundación. Sí, claro. Como te conozco, tu temperamento, tu perfil en esa dirección, yo me imagino que tú te en tus aguas ahora, ¿verdad? Bueno, esa comisión la preside el magistrado Elías, pues eso sí. Vamos a hablar de eso un chingo, porque la verdad sí, que es claro. importante que los jueces, porque las necesidades del Poder Judicial de hoy son otras que las de hace 13 años, por ejemplo. En cuanto a la Escuela Nacional de la Judicatura, hay dos situaciones. Vamos a ver. Lo primero era que a nivel interno ella se dirige por un consejo directivo de la escuela. Ese consejo lo preside, en este caso, en el caso anterior lo presidía el presidente de la Suprema Corte de Justicia como presidente, un juez de la Suprema Corte de Justicia por un periodo de 4 años,
un presidente de Corte de Apelación por 3 años, un juez de primera instancia por 1 año, el presidente del Colegio de Abogados y un jurista destacado, en este caso el doctor Juan Manuel Cayano Gómez. Concho, qué bien. Ese es Juan Manuel. El profesor de nosotros. Ese consejo se encargaba de elevar una terna de mérito y antecedentes y someterlo a la Suprema Corte Judicial para designar al director y al subdirector por un periodo de 4 años. Pero la ley 2811 transfirió esas funciones al Consejo del Poder Judicial. Por eso le hago la pregunta. Por lo tanto, ahora el Consejo Directivo está compuesto por el presidente de la Suprema Corte Judicial, pero como presidente del Consejo del Poder Judicial. Okay. El juez de la Suprema Corte Judicial va a ser sustituido por uno de los miembros del Consejo. Okay. Entonces, la ley 2811 además ordenó, eso se estableció, que todos esos nombramientos, tanto del director como del subdirector, van a ser designados, se designaron ya por el Consejo del Poder Judicial, ya no por la Suprema Corte de Justicia, tanto al director como al subdirector de la Escuela Nacional de la Judicatura. Y, como te decía anteriormente, que el Consejo iba a trazar cada 2 años a la escuela cuáles eran los puntos sobre cuáles iban a seguir la formación de los jueces integrantes del Poder Judicial en cuanto a la capacitación en dicha escuela. Okay. Elías, ¿y qué ustedes están diseñando un tanto como para seguir fortaleciendo lo que se hace desde la escuela? La escuela, porque esto es fundamental. La responsabilidad del Consejo para con la escuela se debe ver de 2 vertientes. Primero, la responsabilidad que tiene el Consejo de supervisar la administración de la escuela como organismo dependiente del Poder Judicial, y otra cosa, o sea, la misma razón de existencia de la escuela, que es la formación académica de los jueces y servidores judiciales en base a sus necesidades. Con respecto al aspecto administrativo, hemos encontrado una escuela que ha sido concebida casi para ser autosuficiente en cuanto a su autogestión. Inclusive ha sido un sistema que no le ha dado nunca un dolor de cabeza al órgano antiguo, y esperamos en Dios que obviamente si sigue como va, o sea, tampoco se tenga por qué dárselo al Consejo del Poder Judicial, sin perjuicio de la atribución constitucional y legal que tiene el Consejo de Supervisión. Válidamente, como ha manifestado el consejero Francisco, el Consejo concebido también de la escuela tendría la participación de 2 consejeros, o sea que siempre va a estar ahí la presencia. Con respecto al área académica... Perdón, pero eso es bueno. Sí, claro. Eso es bueno, claro. eso es muy bueno. Con respecto entonces al área académica, es una especie de autoidentificación que tenemos los jueces. La escuela cuenta con una serie de comités, incluyendo también un comité de necesidad que identifica en cada área determinada y en cada estructura administrativa cuáles son las necesidades de formación que tienen esos servidores judiciales. Y se hace 2 aspectos, porque una cosa es lo que yo entiendo necesitar, pero otra cosa es lo que la persona que se vale de mi servicio identifica que es como lo que yo realmente debo mejorar. Entonces se trabajan las 2 vertientes, se identifican las necesidades, y esas necesidades son las que dan origen a la concepción de un plan académico, de una oferta académica durante un periodo determinado. Por lo general son dentro de 1 año, y se ve que entonces cuando se hace la oferta académica se va haciendo por bloque. Oferta académica en el trimestre tal o cual. Y ahí viene, o sea, ya de libre acceso. Hay una serie de formaciones que son de manera voluntaria. O sea, el juez que quiera formarse también hasta por curiosidad o reforzar conocimiento, puede hacerlo de cualquiera de las ofertas académicas. Hay otras que ya son de carácter obligatorio, porque están concebidas también dentro del sistema de consecuencia institucional del Poder Judicial, en aquellos casos de que los servidores o jueces no hayan superado una evaluación de desempeño, o que a través de la misma se identifique la necesidad de formarse en un área determinada. Hasta ahora, en esos términos, nosotros también, porque nosotros somos usuarios de la Escuela de la Judicatura, como jueces, de los programas de capacitación, se prevé la posibilidad, como le dije, de que nosotros formemos, nos sirvamos de los servicios que ofrece académicamente. Ahora, Samuel, ¿cuáles son los retos? O sea, hemos hablado ya de lo que son fortalecer la independencia interna, fortalecer los sistemas de evaluaciones, todo lo que tiene que ver con el respeto a todo lo que es el sistema de promoción. Mejorar el presupuesto. Mejorar el presupuesto, la parte relacionada con la escuela. Pero ¿qué otras cosas cae dentro de lo que son las funciones y atribuciones del Consejo Nacional, del Consejo del Poder Judicial? Otras atribuciones,
Por ejemplo, nos hemos dividido el trabajo en comisiones. Claro. Tenemos comisiones diversas, incluso de ingeniería y mantenimiento. Estamos hablando de democratización también. Claro. Y cualquiera de nosotros, por ejemplo, la semana que viene a nosotros nos toca ir a supervisar los juzgados de paz de Asua, las estructuras físicas. Sí. Pero ahí se pueden encontrar hasta con cacata y cosas. Porque Uno... el Poder Judicial en Asua, yo creo que pone a reflexionar a cualquiera. Claro. Uno de los grandes retos es tener una participación mayor del órgano administrativo en cuanto a la creación y, por qué no, yo diría que hasta la supresión de tribunales. O sea, es ilógico que creemos tribunales de paz solamente que conocen 2 casos al mes. Cuando conocen 100 casos diarios. Exactamente. Y ganan el mismo salario. Ganan el mismito salario, que es lo grave. Entonces, yo creo que ese es un gran reto a lograr, que se me ocurra así, el ver cómo el órgano de administración pudiera tener una mejor participación a la hora de decidir no solamente la creación, sino también la supresión. De hecho, es bueno que se sepa que los órganos legislativos están pidiendo la consulta necesaria a la hora de crear tribunales a la Suprema Corte de Justicia, y lo hará. Sí, claro, sí. Porque antes muchas veces, se creaba... eso lo estoy diciendo yo, no lo están diciendo ustedes, los senadores y los diputados, por creer hacer un gran aporte, le creaban un inconveniente al Poder Judicial, creando juzgados de paz y cuantas cosas se le ocurrían para ellos... saciarla. Sí, saciar lo que eran peticiones de sus comunidades. De sus comunidades, claro. Pero esa no es la forma de tú crear estructuras judiciales. No, en ese sentido... ¿Te iba a decir algo, Francisco? Sí, hay unos retos pendientes, porque la misma ley ordena, la 2811, en el párrafo 3º, que es que la ley establecía que dentro de los 5 meses, a partir de la entrada en vigencia de la ley, había que designarse tanto al director de administración en carrera judicial, al contralor del Poder Judicial, al inspector general del Poder Judicial y al director técnico. Ya se designó al director y al subdirector de la Escuela Nacional de la Judicatura. Por lo tanto, tenemos que llamar a unos concursos públicos para designarlo. Además, tenemos pendiente el reglamento interno del Consejo, así como también de esos órganos, donde vamos a determinar cuáles son sus atribuciones, porque la ley así lo manda en su capítulo transitorio de la parte final. Finalmente, y tú, Elías, yo creo que tú eres el más joven de los 3. Es lo que, por lo menos, luce ser más joven. El cumpleaños hoy. Bendito sea Dios. Caramba. Felicidades. Gracias. Te deseo lo mejor. Qué bueno que estemos celebrando tu cumpleaños haciendo este programa. Porque eres tú el que le está haciendo el regalo a la sociedad. Gracias. Informándole de las cosas que se están haciendo en ese tan importante órgano del Poder Judicial. Y es lo que tiene que ver con la Asociación Nacional de Jueces. Hemos visto ya que hay unas 2 que andan por ahí. Quiera Dios que sirvan para aportar la fortaleza, que es para lo que se crean estas asociaciones de los jueces, y quiera Dios que puedan conectarse directamente con ustedes para que cualquier reclamo o cualquier inquietud se la puedan comunicar al Consejo. ¿Cuál es el ánimo del Consejo en esa dirección? Bueno, lo primero es que el Consejo reconoce el derecho que tienen nuestros pares de asociarse. Eso es un derecho... Qué bueno, te decía la pregunta porque yo sabía que ustedes me iban a responder eso. Yo sabía que me lo iban a responder ustedes. A propósito de eso, bueno, se trata de un derecho fundamental, inherente a ellos de asociarse. ¿Qué pasa? En el caso particular nuestro, a propósito de la naturaleza de nuestras funciones, no hemos tenido contacto en la actualidad directo con los pares que se han gremiado, pero sí hasta donde tenemos entendido es con una serie de objetivos en común que benefician a la institución y van llamados también al fortalecimiento institucional. O sea, si es así, bienvenidos. También tenemos otra particularidad, el hecho de también de mantenernos
vamos a decir, no alejados, pero sí pendientes, porque son cosas que pasan a nuestros pares y que lo han compartido a través de los medios de la comunicación. Y es que el detalle que no podemos olvidar que son jueces y que nosotros tenemos la responsabilidad disciplinaria en caso de que se presente o verifique una falta de cualquier agremiado o no. O sea, también afectaría condiciones de parcialidad, o podría percibirse como tal, aunque no sea el caso. Y por eso también debemos tener una actitud parca propia de la función del consejero. Y qué bueno que ha sido así, y es la que ustedes han manifestado. Y en honor a la verdad, yo creo, el programa concluyó, pero en nombre de la Fundación lo felicito. Mira, algo adicional con relación a ese tema. Nosotros somos jueces, ante todo jueces, designados para un periodo de apenas 5 años. A los 5 años ya nos veremos en esas asociaciones también, Claro que sí, porque definitivamente que sí. Claro. Sí, definitivamente que sí. A usted lo que lo separa un poco es la posición que están actual desempeñando ahora, y no puede ser de otra forma. Claro. Por ellos mismos. Por Correcto. ellos mismos. Pero respaldamos la asociación porque la Constitución lo dice en el 47. El mismo magistrado Subero, yo hablé con él y tiene la misma lógica. Gracias a Dios. Señores, gracias. Samuel Francisco Elías, gracias una vez más. Porque yo creo que este programa ha contribuido a edificar, a empoderar, a que muchos abogados inclusive sepan qué es lo que se va a hacer desde el Consejo del Poder Judicial. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.